Bueno, feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a hacer un estudio. El segundo estudio, yo les había dicho que iba a hacer el estudio de los valdenses. Ese lo vamos a hacer también, pero no he podido descansar en unas cosas que estaba viendo en el Facebook acerca de hermanos de sus comentarios y todas esas cosas, y la verdad me da tristeza y también me da tristeza por lo que dicen y por las cosas que están implicadas y que no se dan cuenta en lo que están haciendo. Eh, y las opiniones que hablan, las justificaciones que hacen. Y eso me da a mí de hacer este pequeño estudio un poquito. Lo quisiera hacer de 25 minutos. Voy a intentar hacerlo 25 minutos y ya luego grabaré el de los valdenses. Pero quisiera hablar acerca de ese punto. Ve que hoy en día las iglesias están cerradas o muchas están ya haciendo planes de abrir o unas ya abrieron en diferentes partes de los países donde pasó también esto. Y yo en lo personal, como sigo páginas donde se habla de temas o se hacen preguntas de temas difíciles o de versículos difíciles, estaba viendo muchos comentarios acerca de muchos hermanos. Un hermano había publicado y dijo que estaba feliz porque en su país la iglesia ya se había abierto y estaba muy contento porque había tenido ya el servicio de la escuela sabática y que habían tenido el repaso de la lección juntos, habían tenido un sábado que habían extrañado bastante en todo este tiempo que habían estado cerrados, y él estaba feliz compartiendo con los hermanos y empezaron los comentarios, ¿verdad? Unos dijeron, bueno, amén, qué bueno. Otros dijeron, a mí me da igual. Y ahí es donde a mí me empezó a llamar la atención. Donde varios empezaron a decir, bueno, qué bueno que la abrieron, pero yo ya no voy a regresar. Esos eran muchos de los comentarios. Yo ya no voy a regresar, decían ellos. Yo voy a hacer mi culto en mi casa como lo he hecho hasta ahorita el sábado, entonces yo ya no voy para atrás, yo creo que ya no regresaré más a la iglesia. Y eso para mí me sonó triste y preocupante. Además también ellos se justifican diciendo, y con esto yo no estoy diciendo que los pastores tienen la culpa, ¿verdad? Los pastores predican, pero ellos no, bueno, nosotros somos los que damos a sus comentarios mala comprensión, por así decirlo. Y ellos estaban justificándose diciendo, al fin y al cabo, dicen los pastores en sus sermones que están dando a través de los Facebook, del YouTube, del Zoom o de todos, dicen ellos, dice, siempre están diciendo que donde esté un adventista, ahí está la iglesia de Dios, que los templos, dice, ellos están diciendo que los templos es una construcción, es una estructura, y que la iglesia de Dios está donde yo esté, que si yo hago mi servicio en mi casa, ahí se convierte en un santuario, en una iglesia de Dios, en un tabernáculo, que si yo hago el servicio debajo de un árbol, ahí también se convierte en un espacio de adoración para Dios, o sea, como una iglesia. Entonces, lo que me preocupa es eso, que empezaron a hacer comentarios de esa índole y a poner justificaciones y a culpar que por culpa de los pastores estaban haciendo o están tomando esas acciones. Contrario a lo que yo creo, yo estoy en contra de sus comentarios. A pesar de que los pastores digan que donde estén los adventistas esté una iglesia, yo lo entiendo de diferente a ellos. O sea, yo sé que los pastores, y eso lo creo, porque no creo que un pastor hable mal en ese punto, y no lo quiero creer tampoco. Yo creo cuando escucho a los pastores diciendo eso, yo siento que yo les entiendo correctamente. Claro, ellos dicen donde tú estés está representando a la iglesia, y eso es correcto. Donde tú estés está representando a la iglesia. Donde tú hagas el culto para la iglesia, o los sábados que lo hacemos en los hogares o con familia, o como quieras llamarle, se convierte en un culto o en un lugar de adoración para Dios.
Y eso también estoy de acuerdo, y los pastores lo han dicho, sí, y estoy de acuerdo también. Pero eso no nos da derecho a nosotros como miembros a tomar eso de pretexto para decir que ahora no vamos a regresar a la iglesia o que no van a regresar a la iglesia. Yo te quiero hacer una invitación, que si eres un hermano o una hermana que está pensando igual a estos hermanos, eh, medites en lo que te voy a decir, y medites en dos porciones de la Biblia que tomé como ejemplo. Hay como siempre te digo, ¿verdad? Siempre te digo, hay demasiada información, pero te voy a leer dos porciones de la Biblia, casi son capítulos completos, para que tú entiendas. Yo siempre te digo, yo nunca voy a agarrar un solo versículo, dos versículos para decirte ahí lo dice. No, te voy a leer todo el capítulo y tú puedes entender de todo lo que está hablando el capítulo para que veamos si estamos haciendo bien o mal. Pero antes de leer, yo te quiero explicar algo de lo que nosotros, de lo que yo personalmente entiendo y veo de lo que está pasando en estas declaraciones y en esta manera de actuar. Mira, de antemano yo les quiero decir, la iglesia está pasando ya por dificultades, así de simple. Está pasando por dificultades. ¿Por qué? Porque si no hay diezmos, no hay obra. Si no hay fondos, no hay trabajo. Las personas, como yo muchas veces les dije, los levitas, cuando los israelitas dejaban de dar el diezmo, dejaban de dar las ofrendas, los levitas no tenían cómo sustentarse, entonces tenían que salir a trabajar y descuidaban la dirección de la adoración, y era ahí donde el pueblo de Israel se iba al vacío. Y se iba al mal, o sea, se iba al mal, a la idolatría y todo eso. Entonces, cuando veo estos comentarios que hacen, yo no es de que piensen dinero, ¿verdad? Pero yo siempre te he dicho, yo apoyo el diezmo 100%, no porque me lo diga un pastor. Yo te lo he dicho en otros videos. Yo apoyo el diezmo 100%, no porque me lo diga un pastor o porque me lo dijo el que tiene 7 títulos. No, lo apoyo 100% y hasta el día que me muera, porque está en la Biblia. Está en la Biblia y lo dijo Dios, no el pastor. Entonces, el punto, cuando veo este tipo de comentarios, yo te digo algo. Te voy a hacer un resumen de lo que yo visualizo, por así decir. Tal vez yo estoy mal, pero para que veas cómo afecta tu declaración, o si tú piensas como estos hermanos, cómo afecta contra la iglesia. En primer lugar, cuando tú dices yo ya no voy a regresar a la iglesia porque mi casa se ha convertido también en una iglesia y donde estoy yo está la iglesia, si tú entendieras el significado de tus palabras cuando dices que ya no vas a regresar, yo creo que recapacitarías nuevamente. En primer lugar, el punto número 1 que yo veo aquí es: te pones en contra de Dios. Te pones en contra de Dios, y te voy a decir por qué. Te voy a ir hablando un poquito de lo que vamos a estudiar, pero te lo voy a estudiar para que lo veas. Te pones en contra de Dios. O sea, aunque digas tú, voy a hacer mi programa en la iglesia, en mi casa, y se va a convertir en iglesia. Si hay iglesia, si existe iglesia, y tú no quieres ir, que porque dices que ya lo vas a hacer en tu casa porque ahí es tu iglesia, te pones en contra de Dios, estás luchando en contra de Dios. Te voy a decir por qué. Estás desobedeciendo un mandato expreso de Dios que dice: donde yo escoja o elija el lugar para que me adores o para que traigas tus ofrendas, tus diezmos, tus holocaustos, como le dijo Israel, dice: donde yo lo elija, ahí tú irás. Ahí irás, no en tu casa, no en tu casa. Irás donde el lugar que yo elija. Eso dijo Dios. Entonces, si tú dices yo ya no voy porque ya no me da la gana, estás poniéndote en contra de Dios, desobedeciendo ese mandato. Otra cosa, estás atacando la obra de Dios. Y tú puedes decir: ¿cómo la estoy atacando? La estás atacando porque si no vas a la iglesia, yo no estoy diciendo que no lo vas a hacer, pero yo me estoy visualizando como si yo estuviera en tu lugar. Si yo digo que yo no voy a la iglesia, es porque yo ya no voy a dar el diezmo,
ya no voy a dar mis ofrendas, y eso estoy poniéndome en un ataque directo en contra del evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque te repito, el evangelio es predicado a diferentes partes del mundo por los diezmos y por las ofrendas, pero más por los diezmos. Recuerda, las ofrendas siempre son para la iglesia y todo lo que se hace. También se predica así con las ofrendas, pero los diezmos son los que envían para los pastores, para los misioneros, para toda aquella persona que dedica su vida para ir a aprender idiomas o aprender dialectos y todo y predicar el evangelio. Entonces, cuando tú me dices, yo ya no voy a ir a la iglesia aunque la abran, es preocupante. Ese primer punto, ya te dije, desobedeces una orden expresa de Dios que dice que el lugar que yo elija, dijo Dios, para que se me adore, ahí tú irás. Estás desobedeciendo a esa orden expresa. Estás atacando el evangelio porque no vas a entregar tus diezmos y tus ofrendas, no las vas a llevar. No me digas que las vas a llevar, tal vez yo me estoy equivocando, pero si no vas a la iglesia, no me digas que las vas a llevar. Entonces, si no das los diezmos y las ofrendas, estás atacando expresamente al evangelio, estás poniéndote del lado del ejército de Satanás, aunque tú digas que estás adorando a Dios en tu casa. No, estás poniéndote en contra de Dios. Y otro punto también que te quiero recalcar. Cuando tú te quedas en tu casa, tú no estás educando a tu familia en la convivencia, en la unidad, en la misericordia, se puede decir, con los demás, en tener una comunión familiar, aunque no llevamos la sangre, pero llevamos la misma fe. Entonces, tú estás privando a tu familia de todas esas bendiciones porque según tú, los pastores dijeron que donde esté un adventista, ahí está la iglesia. Estás mal, estás tomando mal el concepto. Los pastores lo dicen, sí, pero no de esa manera. Yo no lo veo de esa manera que ustedes lo ven. Yo no estoy diciendo que los hermanos de mi iglesia lo dijeron. Les repito, yo lo vi en esas páginas y muchos hermanos están diciendo lo mismo. Si yo te soy sincero, si vi unos 30, 40 comentarios, fueron como unos 20, 25 comentarios que decían, yo ya no voy a regresar. O sea, y eso es preocupante. Y otros comentarios decían, yo tal vez vaya unos días, otro sábado no, porque es bonito mejor en mi casa. Esa es idea de Satanás. Esa es idea de Satanás, meterte que es más hermoso en tu casa. Va a llegar el momento, como le dijo Jesús a la samaritana, va a llegar el momento en que tú vas a adorar en espíritu y en verdad y donde sea, debajo en un calabozo, en una cueva, va a llegar el momento, eso va a llegar, pero hoy no es el momento, no es el momento de que tú digas eso porque hoy hay iglesias, existen las iglesias y hasta ahorita no han dado una ley marcial como para que andes huyendo y te dé el tiempo de eso. Va a llegar el momento, pero no es el momento ahora de que tú tomes decisiones de no volver a la iglesia a pesar de que la abran. Ese es uno de los del resumen que te quiero estar dando para que tú vayas comprendiendo. Y te voy a decir por qué. Te voy a leer Deuteronomio. Tú puedes buscar en tu Biblia y ahí te vas a dar cuenta contra quién estás peleando. Cuando tú dices que ya no vas a volver a la iglesia, tú te vas a dar cuenta contra quién estás peleando. Deuteronomio 12, y vamos a estudiarlo del 1 al 14. Deuteronomio 12, del 1 al 14. Mira, la palabra de Dios dice, las normas, y el título en mi Biblia, no sé en tu Biblia, el título en mi Biblia arriba, el que le pone el título se llama el lugar del culto. El lugar del culto. Y fíjate lo que les dijo Moisés de parte de Dios al pueblo de Israel. Fíjate, dice, las normas y mandatos que cuidaréis de poner por obra durante toda vuestra vida en la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, nos va a dar en posesión, son estos. Dice primeramente, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, en lo alto de los montes, en los collados y debajo de todo árbol frondoso.
Derribaréis sus altares, quebraréis sus imágenes, quemaréis sus postes idolátricos, destruiréis las esculturas de sus dioses y extirparéis el nombre de ellos en ese lugar. Primeramente Dios les da una orden y les dice: cuando ustedes entren a esa tierra prometida, ustedes van a destruir todo lo que era pagano, todo lo van a destruir, no quiero que dejen nada. Y después dice: no haréis así al Señor vuestro Dios, en el 4, en el 5, sino que solo, y ahí escucha eso, sino que solo en el lugar que Él elija de todas vuestras tribus para poner allí la morada de su nombre, ese buscaréis y allá iréis. Si te das cuenta, te lo voy a volver a leer. Sino que solo en el lugar que Él elija de todas vuestras tribus para poner allí la morada de su nombre, ese buscaréis, o sea, ese lugar buscaréis y allá iréis. Y dice en el 6, allá llevaréis vuestros holocaustos y sacrificios, vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sí está escuchando? Vuestros votos y ofrendas voluntarias, y los primogénitos de vuestras vacas y ovejas. Y allí comeréis ante el Señor vuestro Dios, y os alegraréis con vuestras familias por todo lo que vuestras manos hayan ganado, y por lo que el Señor vuestro Dios os haya bendecido. No haréis, fíjate lo que le dice Moisés, para que recapaciten todos esos que están pensando en que yo ya no voy a ir para atrás. Dice: no haréis como hacemos aquí ahora. ¿De qué se estaba refiriendo Moisés? En el desierto. Dice: cada uno lo que bien le parece. ¿Sí se dan cuenta? No haréis como hacemos ahora aquí, cada uno lo que bien le parece. O sea, yo voy a cantar hoy mi canto, yo mi programa. Ay, a los hermanos que están aquí, acá su programa, y aquello su programa. No, dijo Moisés: no haréis como hacemos aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Dice: aún no habéis entrado en el reposo y en la herencia que el Señor vuestro Dios os da, pero pasaréis del Jordán y habitaréis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en herencia. Y Él os dará reposo de todos los enemigos que os rodean, y viviréis seguros. Y al lugar, fíjate bien, y al lugar que el Señor vuestro Dios elija para morada de su nombre, allí llevaréis vuestros holocaustos y sacrificios, vuestros diezmos y ofrendas, y todo lo selecto de vuestros votos que hayáis prometido al Señor. Y os alegraréis ante el Señor vuestro Dios con vuestros hijos e hijas, vuestros siervos y siervas, y con el levita que habita en vuestras poblaciones, ya que no tiene parte ni herencia con vosotros. Guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que veas. ¿Sí te das cuenta? Guárdate de que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que veas. Solo en el lugar que el Señor elija en una de tus tribus. Ahí ofreceréis tus holocaustos y todo lo que te mande. Es palabra de Dios. Tú puedes justificar y decir: eso le dijo Israel por no sé qué. Ahí está claro el principio. Ahí está claritito el principio. Le dijo Moisés al pueblo de Israel: ahorita que somos peregrinos en el desierto, que no tenemos descanso, que estamos pasando todo esto mientras avanzamos al reposo que Dios nos da, dijo él. Ahorita hacemos de esta manera, adoramos como podemos, cada uno lo que bien le parece en sus casas o en sus lugares donde se reúnen. Ahorita es válido, le está diciendo, se puede decir, así les dice, ahorita es válido, pero les dice: cuando entremos allá del otro lado del Jordán y nuestro Dios nos dé reposo, dice él, cuando el lugar que él elija para morada y para adoración, allí iréis. O sea, olvídense de volverse a quedar en sus casas.
Olvídense de volver a decir que donde yo esté un israelita represento al Dios de Israel. Olvídense de eso, dice Moisés, y dijo Dios. Dice, olvídense de eso, donde Dios elija el lugar para morar entre nosotros y para adorarlo y glorificarlo y exaltarlo y llevar nuestros presentes, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, todo lo que tengamos que llevar de agradecimiento. Dice, allí iréis, no te quedarás en tu casa, iréis a ese lugar. Hoy en día no está ese tabernáculo, pero está en nuestras iglesias. Entonces, si las iglesias van a abrir o empezaron a abrir, debería de ser alegría y gozo para nosotros, no estar comentando y diciendo, yo ya no voy, al fin y al cabo, donde yo esté está representada la iglesia de Dios. No, ahí hay el tiempo. Y te repito, va a llegar el tiempo, sí, en el cual vamos a adorar en las cuevas, en los montes, en todo. Va a llegar, pero no es el momento ahora de hacerlo antes. O sea, no pongamos una persecución antes de lo que haya. Es como cuando decimos, ¿por qué decimos que ya estamos siendo perseguidos cuando no lo estamos? O sea, ahí está claramente, hermano. ¿A ti qué crees de esa manera? Que ya es mejor quedarte y hacer tu culto con tu familia porque ya así lo practicaste, te acostumbraste y te salió muy bonito. Todos los sábados que lo hicieron muy bonito. No, eso es mentira. El Señor da una orden expresa y por eso te dice, ¿por qué razón tienes que ir? El que lo dijo y el que lo dictó es Dios y Él no se equivoca. Él mismo dijo, porque ahí me llevaréis los diezmos y las ofrendas. Eso da a entender que si tú no vas a llevar los diezmos y las ofrendas. No vas a llevar tus pactos de primicias voluntarias. No vas a hacer nada de eso. Entonces, si no vas al lugar, como te dije, donde Dios elija, estás desobedeciendo un mandato expreso. Si no llevas tus diezmos y tus ofrendas al lugar que el Señor elija, estás poniéndote en contra del Evangelio y atacando el Evangelio. Directamente te estás volviendo enemigo de Dios. Y si no vas, aquí mismo dice el punto 3, si no vas, dice, no te alegrarás ante el Señor tu Dios con las familias, con tu familia y las familias. No vas a tener esa bendición. No me digas que en tu casa, ay sí, porque me voy a alegrar con mi familia. No, mentira. Es una idea de Satanás. Ahorita no es el tiempo para hacer eso. Va a llegar el tiempo, pero no es ahora. Y te lo voy a recalcar con otro ejemplo. En Josué 22, usted va a encontrar la historia de Rubén, Gad y Manasés. La voy a ir resumiendo poquito porque esa sí es larga la historia, pero te la voy resumiendo. Tú en tu casa puedes leerla. Tú en tu casa puedes leer todo el capítulo y ves de lo que se trata. Todo el capítulo. Entonces, en Rubén, Gad y Manasés, ve que recuerdan que se quedaron del lado del Jordán. O sea, ellos no cruzaron. Esas 2 tribus y media no cruzaron, sino se quedaron. Cruzaron para irles a ayudar a la guerra y conquistar y todo. Pero llegó el momento en que conquistaron lo que tenían que conquistar. Josué repartió la tierra. Y entonces a ellos les dijo. Entonces Josué llamó, dice, a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó, y habéis obedecido lo que yo os mandé. En todo este tiempo hasta hoy no habéis dejado a vuestros hermanos, habéis guardado los mandatos del Señor vuestro Dios. Ahora que el Señor vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como se lo había prometido, volved a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión que Moisés, siervo del Señor, os dio del otro lado del Jordán. O sea, cuando ya todo se arregló y les dio reposo, les dijo Josué, vengan, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, mire, ya se terminó de conquistar, ya repartimos, ya. Ahora les agradecemos porque ustedes guardaron su promesa, su pacto. Ustedes, aunque se quedaron allá y su tierra ya estaba libre para ustedes, Moisés les hizo prometer que le ayudarían a sus hermanos para conquistar la suya. Y entonces ya cumplieron, ya ahora se pueden regresar en paz a su lugar, se pueden regresar en paz. Pero les dice algo bien interesante. Ellos tenían bien en la mente lo que Deuteronomio había dicho.
donde Dios elija para morada, dice, ahí tendréis que ir. Y ellos hicieron algo. En el versículo 10, miren. Ustedes lean todo el capítulo. Yo solamente les voy a ir dando un poco salteados para ir avanzando rápido, ¿verdad? No me quiero tardar mucho, que ya el tiempo vuela. Dice, al llegar a Gilgal, junto al Jordán, que está en Canaán, Josué 22:10, ok, si se les olvidó el capítulo. Josué 22:10, lean todo el capítulo, pero yo voy en el 10, versículo 10. Al llegar a Gilgal, junto al Jordán, que está en Canaán, perdón, los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar de grandioso aspecto. Los otros, y dice que los otros edificaron un altar, dice, de grandioso aspecto. O sea, el mismo altar que estaba, o que iban a edificar, o que edificaron para el servicio de Dios, dice que ellos lo edificaron del otro lado del río. O sea, al llegar al río, dice, entre el río, entre la división del río. Dice que cuando los israelitas se enteraron, se levantaron todos molestos y iban a guerra contra ellos. Pero antes de eso, hombres sabios mandaron a Fines, me parece, dice que mandaron a Fines, mandaron a Fines y a otros 10 príncipes a reclamarles y a expresarles y a decirles, les vamos a hacer guerra y los vamos a destruir, porque ustedes se han rebelado contra el Señor. El Señor dijo que allá se va a adorar, que allá donde Él eligió se va a adorar, y ustedes han hecho un altar aquí porque ustedes quieren adorar aquí donde se les da la gana. Y eso para los israelitas en ese tiempo y en el tiempo que sea, era una ofensa directa contra Dios, es una desobediencia contra Dios directa. Era una rebelarse contra de Dios, un ataque directo a Dios, y los israelitas no iban a permitir eso. Entonces tenían que destruir a esas 2 tribus y media. Pero entonces fueron primero conscientes y fueron a preguntarles por qué hicieron de esta manera. ¿Y cuál fue la respuesta de Rubén, Gad y Manasés? Dijeron ellos, mira, que Dios nos juzgue nuestros corazones, que nosotros no lo hicimos de mala manera, ni mucho menos adoraremos en ese altar. Hicimos ese altar como réplica del altar donde vamos a ir a adorar. O sea, dijeron ellos, nosotros no tenemos problema, nosotros vamos a ir a adorar allá. Hicimos este altar, dice, porque tenemos miedo de algo. Dice, porque nosotros nos quedamos de este lado del Jordán y todos ustedes, nuestros hermanos, están del otro lado. Dice, si un día, cuando nuestras generaciones vayan muriendo y vayan haciendo nuevas y nuevas, dice, si un día sus hijos de ustedes discriminan, por así decirlo, a los de nosotros y les dicen, ustedes no tienen parte con nosotros, ustedes no son israelitas, ustedes son de otras gentes menos israelitas, dice, ¿cómo podrían nuestros hijos defenderse? Dice, entonces, hicimos este altar como réplica de donde vamos a ir a adorar. Dice, no lo vamos a usar para adorar ni nada de eso, sino que lo hicimos para enseñarle a nuestros hijos y a sus hijos de sus hijos y decirles, este es exactamente la réplica del altar donde vamos a adorar. Aquí no se adora, se adora allá, pero esta es una señal que nosotros somos 100% el mismo pueblo que ellos somos nosotros. Dice, entonces sus hijos de ustedes no podrán discriminar a nuestros hijos, no los van a relegar como desconocidos, porque va a estar el mismo altar de este lado que el del otro lado. Este solamente, dice, es una señal para nosotros, para que ellos nunca nos discriminen, pero jamás que nos trate el Señor, dijeron ellos, con todo rigor, que juzgue entre nuestros corazones. Si lo hicimos con intención de adorar, nosotros iremos allá. Dice que cuando escucharon la respuesta, ellos dijeron, amén, eso es verdad. Entonces dijeron ellos, se alegraron mucho y dijeron, bien han hecho, y han respetado a Dios y han obedecido a Dios. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender? Lee todo el capítulo si tú quieres. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que cuando yo vi esos comentarios, yo sinceramente me preocupé y me he preocupado. Porque muchos hermanos dicen eso y están empezando a decir eso. Y yo te digo, mi querido hermano adventista, recapacita un poco. Recapacita. Si quieres leer estas citas o no las leas si no quieres leerlo. Pero al menos medita en ello.
Y esos 3 puntos que te pongo yo son poquitos. Si tú no haces lo que Dios ha dicho expresamente, es muchísimo el ataque que estás haciendo contra Dios. O sea, y te vuelvo a repetir los puntos para terminar. Le quise hacer un poco corto porque no quiero tardarme mucho. Si tú no vas al lugar que Dios eligió como morada para ser adorado, para poner ahí su nombre, estás desobedeciendo una orden expresa de Dios, expresa. Entonces no puedes decir ya que eres hijo de Dios si estás en rebeldía contra Dios. Si tú no vas a ese lugar, ya no vas a llevar diezmos y ofrendas, entonces estás poniendo en contra del evangelio, estás atacando el evangelio. ¿Cómo lo estás atacando? No lo estás apoyando, no estás trabajando para ayudar, y entonces estás atacando directamente. ¿Qué estás haciendo con tu familia? No les vas a enseñar lo que deberían de aprender allá: la convivencia, la humildad, el compañerismo, la unidad, la fraternidad. No estás enseñando nada de eso. Entonces, y eso es 3 de muchos, pero nomás te doy 3 que yo siento que son 3 grandes razones para que tú medites nuevamente antes de volver a decir esas cosas. Y te repito, lee Deuteronomio, lee Josué y te vas a dar cuenta. Moisés les dijo claramente: ahorita andamos de peregrinos, está bien si ustedes adoran en sus casas y como puedan o como puedan, está bien. Dios eso lo entiende, Dios eso lo entiende. Dice: pero cuando les dé reposo, Dios va a elegir una morada donde poner ahí su nombre, y ahí tienes que ir. ¿Por qué creen que los israelitas siempre, cuando venía la Pascua y todas esas fiestas, regresaban todos a Jerusalén? ¿Por qué no decían ellos: me voy a quedar acá en Grecia donde vivo, en Roma o en Turquía? Acá voy a celebrar la Pascua, porque donde yo esté está Israel representado. No, dice que regresaban de todos los confines de la tierra. Todos los fieles, devotos, servidores de Dios regresaban. A cada año regresaban para celebrar la Pascua juntos ahí, porque esa era la orden expresa de Dios, había sido su orden y ellos la acataban. Quiera Dios que cuando tú medites en esto, es una invitación, hermano, es una invitación que les hago a todo aquel que piensa de esta manera. Piénsalo nuevamente, repiénsalo y estudia lo que yo, las 2 porciones que te he dado. Te puedo dar muchas, pero no lo quiero hacer muy largo, solamente es un mensaje. Estudia esas porciones y verás que cuando el pueblo tiene paz y tiene reposo, hay un lugar donde ir a adorar. Cuando estemos siendo perseguidos, si es que nos toca, y estemos siendo ejecutados por la palabra del evangelio, por el amor a Dios, por la fidelidad, por nuestra fe, entonces tú puedes darte el privilegio de adorar en una cueva, en un calabozo, en una montaña, en un río, donde tú quieras, porque Dios lo va a entender. Pero hoy no es el momento. Hoy no es el momento. Nuestra iglesia está pasando por mucha dificultad ya con esto que pasó. Se tumbó mucho todo lo que los diezmos, las ofrendas se tumbaron tanto que la iglesia estaba ya sintiendo la crisis, pasando crisis, como para que ahora vengamos a decir: yo ya no voy a regresar, yo ya no voy a regresar. Tienes la invitación que te hago, y no te la hago yo, lo que dice la Biblia. Estudia la Biblia y entiende el mensaje de Dios para nuestras vidas. Yo te invito a eso, recapacita. Y a todos los que siguen firmes en volver, amén, gloria a Dios por eso, y nos veremos pronto. Pero si tú eres de los que no quieres regresar, piénsalo, recapacita. Si llegas a ver un día mi video, recapacita en esto que te he dado y verás que el Señor no va a apoyar. Que si hay una iglesia donde ir a adorar hoy en día, te quedes en tu casa. El Señor no va a apoyar eso. El Señor no aprueba esos actos de que tú creas que lo que puedes hacer hoy en día. Que el Señor te bendiga.